Hemos invitado al señor Raúl Molina, arquitecto de profesión, pero un investigador de los conflictos en nuestro país, puesto que ha desempeñado además durante 2 años el cargo de viceministro de Gobernanza, que es un cargo que se creó a recomendación de la OCDE para que la PCM, que tiene tantas responsabilidades, tenga un viceministerio en su seno también. Señor Molina, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás, Fernando? Buenas noches. Hace un mes conversamos y usted subrayó la precariedad del gobierno de Dina Boluarte y de su alianza y del respaldo que recibía del Congreso de la República, institución en la que ella no tiene bancada, no tiene representantes oficiales directos, pero ha logrado tejer una red que la respalda a ella y a la mayor parte de los políticos de políticas preconizadas por sus ministros. ¿Cómo ha evolucionado esta realidad que usted nos escribió este último mes? Bueno, ese pacto se lo armó Tarola, ¿no? En su momento. No creo que lo haya armado ella directamente. ¿Cómo ha evolucionado? Todavía está vigente, ¿no? La prueba es que le perdonan la vida permanentemente a su ministro del Interior, ¿no? Pero ya cada vez hay más voces, tú que estás en medios, cada vez hay más voces que dicen que a mediados del año que viene va a dejar de ser funcionalmente útil al Congreso y el Congreso podría decidir deshacerse de ella en el último año, ¿no? Yo muchas veces en este programa he dicho que no esperaba que termine su mandato porque creo que el Perú está perdiendo el tiempo. Y es más, muchas brechas y problemas institucionales se están profundizando, pero caballeros, si creemos en la democracia la tendremos que seguir soportando hasta que deba irse, ¿no? Pero tenemos que pensar en el futuro. El futuro se está poniendo cada vez más complicado con el crecimiento de actividades ilegales, la fragmentación, la polarización y un Congreso que está destruyendo un montón de instituciones, ¿no? ¿Cuáles, por ejemplo? O sea, medidas como las que está tomando para supuestamente luchar contra la criminalidad, inventando esa cosa de terrorismo urbano, cuando ayer en un evento en el que te tocó participar justamente se decía que el concepto de terrorismo urbano no mete una serie de problemas de criminalidad que tenemos en el Perú, que se manifiestan principalmente en áreas rurales, como minería ilegal, por ejemplo, ¿no? Y ayer en el Congreso entiendo que también algunos inventaron lo de criminalidad intensificada o alguna cosa por el estilo para poder expandir un concepto que a todas luces es forzado como el de terrorismo urbano, y lo que necesitamos es que nuestras instituciones, policía y Ministerio Público, funcionen. Y no están funcionando. ¿Qué hace falta para que funcionen bien? Fortalecerlos a ambos, ¿no? O sea, yo creo que esa disyuntiva que se ha discutido alrededor de la ley reciente sobre supuestos poderes aumentados a la policía en detrimento del Ministerio Público es una discusión que omite que ambas instituciones necesitan fortalecerse, ¿no? Hace varios años asistimos a la judicialización de la política y ahora el Poder Judicial se ha politizado, ¿no? Y tenemos un Ministerio Público que más parece a veces que jugara para la pantalla, una Policía Nacional que puede hacer su trabajo pero no lo hace, muy debilitada en su autoestima por todos los cambios sucesivos que han sufrido en los 2, 3 últimos años. Y yo creo que lo que se necesita es un Ministerio Público debidamente apoyado por la policía. El Ministerio Público no puede sustituir las capacidades investigativas de la policía, en eso yo sí creo. El Ministerio Público tiene que liderar, pero no sustituir a la policía. Hace algún tiempo un ex colega viceministro me decía que el Ministerio Público ahora quiere tener laboratorios de criminalística igual que la policía. Eso es absurdo, un país como el nuestro no puede estar gastando en lo mismo 2 veces. Y lo que necesitamos es que las 2 instituciones cumplan su papel y probablemente así lucharíamos contra la criminalidad mejor que con estados de emergencia, miles de operativos que no sirven para gran cosa y discusiones como la del terrorismo urbano, ¿no? He visto que el Poder Ejecutivo le ha mandado al Congreso, como le rechazaron su proyecto de ley, le ha mandado un proyecto de ley haciendo más duras las penas contra sicariato y extorsión, pero al final ponen también una medida complementaria diciendo que policías y militares que en estado de emergencia se exceden en sus funciones serían juzgados en fuero militar policial, y eso es muy peligroso, ¿no? Sin embargo, pese a todas estas dificultades, da la impresión de que la presidenta Boluarte se siente ella empoderada. El día de hoy hemos sabido, por ejemplo, que ha oficiado una carta notarial
amenazando con medidas legales contra una persona que la habría asociado con su el señor traje amarillo. Andrés Hurtado, la adquisición del traje amarillo, incluso no sé qué circunstancias. Bueno, para hacer ese tipo de amenaza tan explícita y invocar sobre todo algo que es raro que un jefe de Estado, objeto de una crítica por infundada que pueda ser, use su poder, porque tiene pues poder en el sistema judicial, si no es por su sola función, no es que lo ejerza explícitamente, pero es raro que un jefe de Estado se irrite por una crítica o por una inexactitud o falsedad y amenace con una querella a una persona que habría firmado algo inexacto, en este caso implicándola naturalmente con Andrés Hurtado, que le sabemos bastante complicado judicialmente. Y además, digamos, si han dicho eso, que se investigue, ¿no? No hace falta, y si está segura que no lo ha hecho, reaccionar de esa manera o reaccionar como reaccionó en Piura, diciendo que ella va a seguir trabajando y aumentando una palabra que no es una grosería, pero no es el lenguaje que se esperaría de una presidenta en un acto público, y después recomendándole a la prensa lo que debe publicar sobre lo que ella considera su positiva gestión, cuando todos los peruanos sabemos que el gobierno no tiene ningún rumbo que ofrecernos como sociedad, ¿no? Y yo he sentido un cierto cambio. Alguien hace pocas semanas en alguna entrevista me dijo que la sentía un poco ensoberbecida, y yo contesté que más bien la experiencia que yo tenía era con una persona un poco superficial, pero sí la sonrisita que usó cuando mencionó esa palabra sobre que seguimos trabajando, carajo, estaba un poquito ensoberbecida, no sé de qué, pero probablemente le está pasando lo que le pasa a muchas personas que ejercen poder, aunque sea precario, de que comienzan a alejarse de la realidad, ¿no? Y los corifeos que la rodean contribuyen a eso. ¿A qué se debe, tal y como podemos mirarlo ahora, el cambio de ministros que hizo? Porque salieron piezas importantes del gabinete, ¿no? ¿Qué balance podemos hacer sobre los cambios? O sea, la ministra de Cultura se lo venía tejiendo, ganando hace tiempo, ¿no? Lo que quedó menos claro fue el canciller por el papel que había jugado. Hace unos días me han comentado algunas cosas sobre su salida que podrían contribuir a explicarlo, pero ¿Cuáles son esas cosas que han explicado? No las puedo mencionar en cámara. Las menciona, pero no las comparte. Sí, bueno, alguna vez las comentaremos como amigos. Respetaremos. Por otra parte, la paradoja es que, pese a las circunstancias políticas tan negativas que usted describe, hay indicadores económicos positivos. Pero ¿podríamos pensar que es por políticas del gobierno? No, se lo pregunto a usted, se lo plantea a usted como... O sea, yo creo que es más rebotes de situaciones como muy buenos precios en algunos de los minerales que estamos exportando, ¿no? He visto que nuestras exportaciones agropecuarias, agrícolas sobre todo, siguen creciendo fuertemente. No solo por los precios, hay mayor producción. Y mayor producción, sí. Se habla de que se podría bordear los 11.000 millones de dólares, cifra récord el año 24. Sí, y parece que la pesca también está creciendo muy fuertemente, o ha crecido muy fuertemente. Lo que he visto del rebote que tenemos en PIB no lo he seguido con mucho detalle, pero estaría fuertemente explicado por pesca, ¿no? Y entonces, pero no se ve, yo no veo, y creo que en general todos coincidimos de que no se ven políticas que puedan contribuir a explicar eso, ¿no? De acuerdo. Por otra parte, ¿cómo reacciona la oposición? ¿Qué es la oposición ahora? Hemos visto que la señora Boluarte no pudo viajar a la Asamblea General de la ONU, a donde había dicho que tenía citas importantes y reuniones importantes, porque no obtuvo el voto necesario. Y expresó su enojo. En el Congreso, expresó su enojo, pero lo sobrellevó con alguna austeridad, ¿no? No hizo mayor drama con el tema. Pero, ¿cómo está la oposición o las oposiciones a la señora Boluarte? O sea, yo creo que crecientemente y van a ir desmarcándose cada vez más de un apoyo tan explícito al gobierno, y van a comenzar a ver gestos que en una primera mirada tal vez se sientan confusos de alguna de las bancadas en el Congreso, porque
cada vez, a medida que se acerque el momento electoral, el periodo electoral, les va a convenir cada vez menos verse como cercanos al gobierno, ¿no? El fujimorismo es difícil saber cuánto va a obtener de influjo por producto de la inflada ceremonia, digamos, que se hizo por la muerte del expresidente, ha pasado ¿no? Un poco como si hubiera sido hace mucho tiempo, ¿no? Sí, sí. Yo pensé que iba a tener un eco más duradero. Un eco más duradero y que iba a ser más capitalizado más explícitamente por el fujimorismo, pero parece que no. Acción Popular sigue en sus líos habituales, ¿no? Entre unos y otros. Un poco menos que de costumbre, ¿no? Sí, un poco menos que de costumbre, pero dirigentes del partido sí, más institucionalizados. Pero no he estado muy al tanto, pero entiendo que la congresista Alba ha estado en no sé qué discusiones con algunos de sus correligionarios alrededor de la bancada, ¿no? No he visto mucho el detalle. De acuerdo. Y no es ahí donde se está jugando los partidos de futuro del Perú, ¿no, Fernando? O sea, yo creo que el Congreso más bien no está ayudando mucho a que podamos enfrentar problemas como el de la delincuencia, con estas discusiones sobre el terrorismo urbano o la ley que dieron para debilitar mecanismos como el allanamiento para luchar contra la delincuencia, ¿no? ¿Y qué está pasando en regiones? Usted ha sido un especialista de desactivar conflictos en regiones, se le ha visto en varias, tanto en el corredor minero como en la selva norte por problemas con el oleoducto. ¿Cómo ve usted la evolución de las regiones y el ánimo político que se desarrolla en ellas? En este momento y en las semanas que han pasado, hasta el 7 de octubre que se vence la fecha para inscribir candidatos que puedan postular a gobiernos regionales y alcaldías con la actual legislación electoral que obliga a inscribirse para una candidatura dentro de 2 años, está todo, digamos, lo que es la dimensión política está un poquito movida porque hay muchos reclutamientos, digamos, ¿no? De posibles candidatos y hay muchos que quieren ser, que están decidiendo qué vientre de alquiler toman, ¿no? Eso va a pasar después del 7 de octubre. Hoy día estuve en el lunes próximo, ¿no? Sí. Hoy día estuve en un evento Perú Sostenible que está haciéndose desde ayer y hasta mañana. Y la representante de ESOI, que es una organización, digamos, que trabaja proyectos de innovación social con sector privado, decía que habían hecho una especie de encuesta entre sus miembros en cuántos espacios de diálogo y de discusión de objetivos comunes participaban en territorio, y que les había llamado la atención que muchas empresas que tienen comportamientos de participar en organizaciones que buscan el consenso, la colaboración, la discusión de ideas de desarrollo en provincias, no participan en espacios de encuentro, de concertación o de diálogo. Y yo creo que más bien ese es un gran vector donde el sector privado debería meterse en la discusión de la agenda ciudadana en los territorios, porque vamos a necesitar la mirada de los territorios en el debate electoral que viene en el 26, ¿no? Donde vamos a tener procesos nacional, regional y local, ¿no? Y yo creo que con la fragmentación, el debilitamiento de las instituciones nacionales, tenemos que encontrar una sangre nueva en provincias con perspectivas que vengan de los territorios. Eso es parte de lo que quisimos desarrollar en aquel libro que se presentó en enero sobre desarrollo territorial y minería, en el que participé con Carolina Tribel y Paola Bustamante y Darío Segarra. Y yo creo que el sector privado tiene que ser consciente que nuevos actores, entre ellos en particular el sector privado y sobre todo el sector privado legal, tiene que ocupar espacios ciudadanos y contribuir en la discusión de la agenda que nos reúna a los peruanos después de estos periodos donde... Pero ¿está sucediendo eso que usted no está sucediendo, porque, justamente... Por ejemplo, usted ha asistido hoy a un evento organizado por un grupo empresarial, la llamada Cumbre Perú Sostenible. Exactamente, ¿no? de ese evento hablo. Sí, ya, pero ahí se ve claramente el compromiso de muchos empresarios a contribuir con el debate público y a contribuir con la agenda positiva. Lo que quiero decir es que todavía tal vez en una arena muy limeña, ¿no? Muy nacional, ubicada en Lima, y hay que trasladar esas discusiones mucho más a provincias. Hoy día hay muchos espacios de diálogo,
propiciados por cooperación internacional y por algunas organizaciones de sociedad civil como Transparencia, IDEA, etcétera, que están tratando de ir a provincias a movilizar la agenda ciudadana frente a la crisis política e institucional que vivimos. Pero lo que quiero decir es el sector privado mayor, el sector privado organizado, cámaras de comercio, etcétera, tiene que entrar también en esos espacios, caminar en el terreno que caminan todos los peruanos y involucrarse en la discusión de una agenda más pública que nos compromete a todos, donde hay que discutir cuáles van a ser las prioridades de esta sociedad del 26 en adelante, ¿no? Cuando dejemos de sufrir este declive al que nos está arrastrando el gobierno actual, el Congreso actual. Por otra parte, en estas circunstancias, el día de ayer, me parece, se presentó el informe de desarrollo humano de la agencia de la ONU, encargado de esto, que es el PNUD, ¿no? El mundial. El informe sobre el mundo, claro, hay una lista de 192 países, el Perú figura en el puesto número 87, es decir, justo en la mitad de la tabla, no vamos a campeonar, pero tampoco vamos a descender, y estamos en una ubicación que significa 2 veces peor que la de Chile. Sí. Es el primero de América Latina, el puesto 44, solamente precedido por países europeos. Y además en la corrección por desigualdad, el Perú pierde muchos puntos. Sí. ¿Por qué en desigualdad hacemos menos progreso que en otros aspectos? Porque, mira, hay una cita de un documento del Banco Mundial que salió en marzo 23 sobre Perú, cuyo título es Resurgir Fortalecidos, que suelo usar en mis clases. Y el banco en esa cita dice: el Perú necesita poner particular énfasis en incorporar un enfoque geográfico en sus políticas públicas, porque las personas, digamos, que tienen que sufrir en su vida cotidiana mayores brechas de infraestructura y de servicios públicos, están cada vez más en áreas remotas de baja densidad. Entonces, nosotros tenemos desafíos que son cada vez más difíciles en términos de focalización de política pública para poder atacar pobreza en determinadas áreas del país. Y además, después de la pandemia, tenemos un problema grave de reflujo de la pobreza urbana. Entonces tenemos que poner en juego políticas públicas de nuevo signo, que no estamos acostumbrados a llevar a cabo, que el Estado y este gobierno en particular no está poniendo en juego. Y entonces eso está haciendo que la desigualdad en el Perú, que somos un país históricamente desigual, no pueda reducirse más, ¿no? Entonces tuvimos entre el año 2004-2013 un decrecimiento fuerte de pobreza, eso se ha estancado, no hemos puesto en juego un set nuevo de políticas públicas y por lo visto la promoción de la gran inversión privada ya no está teniendo los resultados que tenía antes. Hay que trabajar con los pequeños actores económicos, con los pequeños agricultores, los pequeños industriales urbanos, y no estamos haciendo eso. No tenemos herramientas, no estamos poniendo herramientas en juego para eso y por lo tanto la desigualdad no baja. Y sin embargo, el gobierno insiste en que el presupuesto que ha presentado al Parlamento, no se ha aprobado aún, pero en fin, está en debate y ha sido presentado, ha aumentado sectores sociales de una manera considerable, particularmente educación y salud. Pero también estamos viendo que el sindicato de profesores se está quejando de que el presupuesto de educación no cumple con el precepto disque constitucional del 6% y que solo ha subido a 5.1. Es un acuerdo, ¿no? Pero no para para el próximo. Exactamente. ¿No? Sí, además tiene que ser progresivo necesariamente. Mira, yo he sido funcionario público durante muchos años en repetidas veces y la masa presupuestal en el Perú ha crecido mucho en los últimos 20 años, pero tiene, lo podríamos llamar, mucha grasa. Hay mucho gasto, lo que se llama inercial en el Estado, en la jerga del Estado, que no podemos asegurar nada respecto a su calidad. Es un gasto vegetativo que mantenemos y el rango, el margen fiscal que tenemos para innovar en política pública es relativamente pequeño respecto a esa masa de gasto a la que nunca nos hemos atrevido de hacer las reformas que permitan meterle tijera. Entonces, ¿qué sectores cree usted que se puede meter tijera? ¿En qué sectores? En muchos sectores, o sea, personal de servicio público que no está habilitado ni en el gobierno nacional ni en los gobiernos subnacionales para hacer el tipo de políticas públicas, para poner en juego el tipo de políticas públicas que tenemos que poner en juego ahora. Y nos quejamos de las incapacidades del Estado, pero no hemos tenido ninguna política seria y eficaz de servicio civil que pueda reformar o mejorar esos desempeños del capital humano del Estado.
repetimos una serie de procedimientos llenos de pasos engorrosísimos y no somos capaces de poder empoderar a los gobiernos locales y darles herramientas, por ejemplo, para que mejoren las capacidades productivas de la pequeña agricultura, que ocupa miles y miles de peruanos y muchos de ellos terminan, como esa actividad no logra capturar suficiente empleo, terminan en actividades ilegales en áreas rurales. Raúl Molina, ex asesor de Dina Boluarte a comienzos del régimen de la señora presidenta actual, ex viceministro de Gobernanza Territorial. Muchas gracias por su presencia acá, que tenga un fin de semana y gracias que pueda a ti, seguir Fernando, contribuyendo para comprender con la serenidad y objetividad con la que usted trata de abordar el Perú lo que está pasando en nuestro país, pero lo hemos comprendido un poco pesimista en el sentido de que hay que resignarnos a llegar hasta la 26 con la esperanza de que después de las elecciones haya una nueva esperanza en nuestro país. Pero hay que seguir trabajando en la lógica que han planteado los privados en ese evento hoy día de Perú Sostenible, construyendo pactos donde los peruanos y las peruanas, privados, públicos, sociedad civil, nos reencontremos, porque tenemos una gran tarea que hacer, Fernando, para recuperar el país a partir del 26. Muchas gracias. Repito, Raúl Molina, ex asesor de la presidenta Boluarte durante las primeras semanas de su gobierno y ex viceministro de Gobernanza Territorial. Muy buenas noches y feliz fin de semana.